La sesión número 1 es acerca del reino en guerra. Estamos en una batalla. Jesús proclamó la guerra básicamente cuando dijo, el reino de Dios está cerca. En Marcos 1, 14, 15 podemos leer, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Muchos cristianos no están conscientes que hay guerra. Jesús vino a destruir las obras de Satanás, acorde a Primera de Juan 3:8. La declaración de Jesús acerca de su ministerio en Lucas 4, 18, 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La batalla decisiva ha sido ganada. Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, ganó la batalla decisiva contra Satanás y su reino. En la vida Jesús ató a Satanás en vida y Satanás no pudo con Jesús. Básicamente eso fue lo que pasó. Jesús en su ministerio empezó a saquear el reino de Satanás. Jesús reprendió a los demonios y los expulsó. Jesús sanó la enfermedad, limpió el leproso, resucitó a los muertos, etc. En la cruz Jesús quebró el poder de Satanás. Marcos 10:45 podemos verlo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús pagó nuestra deuda, Jesús canceló la deuda de muerte, Jesús hizo disponible el perdón de pecados, escapó de la ira de Dios y nos reconcilió con Dios. En su resurrección Jesús desarmó a Satanás. En su retorno Jesús finalmente destruirá a Satanás y su reino. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pues la batalla continúa. Jesús reclutó y entrenó a sus seguidores a hacer lo que él hizo, les dio poder y autoridad para hacer las obras del reino. Entonces en Mateo 10, 1, 7, 8 vemos cómo él lo comunica de esta forma. Entonces llamando a sus discípulos, a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpian leprosos, resucitan a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Por nuestra parte, hemos sido comisionados a entrar a la casa del hombre fuerte y tomar de vuelta los bienes. La batalla no ha terminado. Jesús comisionó a sus discípulos a continuar sus obras hasta su retorno. Y eso nos compete a usted y a mí. Nosotros somos discípulos de Jesús y por ende la gran comisión que aparece en Mateo 28 aplica a nosotros. Jesús no solo le enseñó a los 12, sino también enseñó a 72, no solo con palabras, sino que con acción, en práctica, en demostración. Y ese es el modelo de Jesús en nuestra era. No es solo la era apostólica, sino también en la actualidad. Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. En otras versiones dice, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús va a estar con nosotros siempre, Jesús está con nosotros y esto es parte de la gran comisión, que nosotros seamos enseñados para hacer lo que Jesús enseñó a los discípulos y luego nosotros hacer nuevos discípulos enseñando a obedecer las cosas que él hizo. Como sus discípulos continuamos experimentando la guerra contra el reino de las tinieblas, Jesús nos llama a hacer la guerra contra el reino de la oscuridad, así como él lo hizo. Nos dio poder y autoridad para hacer la guerra. Sesión número 2. Los enemigos de Dios, Satanás. El líder de los enemigos de Dios es Satanás. Satanás es una creación de Dios, un ángel caído, y no hay forma de decir que es igual a Dios en poder. Hay una teoría que dice que son el mismo poder, como si estuvieran en un ring de boxeo, y lamentablemente esta teoría es el dualismo. John Wimber lo cataloga como una herejía. Pero hay una fuerza malevolente contra el pueblo de Dios, por supuesto. Fue expuesta cuando Jesús vino, pero será eliminada por completo con la segunda venida. Mientras estamos entre esas dos etapas. ¿Quién es Satanás y de dónde viene? Bueno, es un ángel que se rebeló contra Dios. Eso lo encontramos en Ezequiel 28 del 12 al 17. Podemos leer
que dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló de ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, Satanás es un ser creado, es un modelo de perfección, sabiduría y belleza. Él es malvado, él fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra, y su corazón fue lleno de orgullo y corrupción por su sabiduría. Entonces, Satanás es llamado también Lucifer, que significa estrella de la mañana, y trató de usurpar el trono de Dios. Eso lo podemos leer en Isaías 14, 12, 15. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios llevaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de la vida. Entonces, Apocalipsis 12, 7, 9 dice, Satanás fue arrojado a la tierra. Vemos el resultado de la rebelión y vemos la iniciación de la guerra contra los santos, o sea, contra el pueblo de Dios. Hay 5 cosas a saber acerca de Satanás. Él inició la interacción con Adán y Eva, que resultó en la caída. Eso lo encontramos en Génesis 3:1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Entonces, él tuvo una interacción Satanás aquí de manera astuta. No fue muy visual en el Viejo Testamento, son pocas cosas de su actividad. Eso lo vemos en Job 1:7, un ejemplo de su actividad. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Estamos hablando de una actividad evidente, de una actividad donde se habla de Satanás mismo, no obviamente de las guerras donde estaba el mal involucrado y en acción. Se está hablando más del nombre de Satanás y su acción como tal. No aparece mucho en el Viejo Testamento, aparece una mayor actividad en el Nuevo Testamento. Juan 1, 4, 5 dice, en él estaba la vida y la luz era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Satanás tiene su labor en el mundo de hoy, en personas, en principados, en poderes, en espíritus. Entonces, eso es un recordatorio de Efesios 6:10, donde habla de los 4 niveles de jerarquía, por decirlo así, a nivel de poder y de acción del reino de las tinieblas. Está los de autoridad, luego los de gobernantes. En estos dos nosotros operamos, nosotros oramos, nosotros expulsamos demonios en estos dos niveles. Está luego el de dominio, que es algo más territorial, donde nosotros no se recomienda meternos a expulsar demonios de territorios. Nosotros no estamos llamados a expulsar demonios de territorios. Jesús nunca hizo una réplica o un modelo continuo de esto, sino que lo que hizo continuamente y de forma más evidente para sanar y liberar a las personas era en el dominio, perdón, era en el nivel de autoridad y en el nivel de gobernante. Para eso hay una lista, digamos, una lista. Por supuesto, no vamos a abarcar en esa lista todos los nombres de gobernantes ni autoridades, pero cuando uno está orando por personas, esa lista puede ser funcional, o cuando estamos orando, Dios mismo nos revela el nombre de la autoridad o el nombre del gobernante que está operando en la persona. Cuando quebramos el poder, quebramos los accesos, que más adelante se les va a explicar, podemos ver una liberación en una persona.
Entonces, está el nivel de dominios donde nosotros estamos llamados y luego está el nivel de tronos. Ahora, la última destrucción de Satanás, eh, como ya lo vimos en Apocalipsis 20:10, llegará. Ellos saben que les llegará su fin. Entonces es importante comprender que ellos siguen operando, sigue haciendo batalla contra el pueblo de Dios, o sea, contra nosotros, pero su última destrucción será en la segunda venida de Jesucristo. Vamos ahora a la tercera sesión, los enemigos de Dios. ¿Qué son y de dónde vienen los demonios? Hay varias teorías, como por ejemplo, son estos sin cuerpo de la raza preadámica o que son espíritus malos de la gente que ha muerto. Pero en Apocalipsis 12:7-9 vemos que son ángeles caídos. Dice así, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hacen ellos? Ellos son espíritus malignos, inmundos, malvados. O sea, realmente Satanás no hace nada bueno. Marcos 1:21-28 dice así, entraron en Capernaum y en los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. ¿Quién? Jesús. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad mándalo aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces o sea, los demonios son personales, en el sentido de que son vivos, son inteligentes, son emocionales, son verbales, tienen voluntad, son decididos, perdón. Pueden ser astutos, como lo leímos con el tema de Génesis, o en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, los demonios son malvados en diversos niveles. ¿Por qué podemos concluir que hay niveles de poder? Porque en Lucas 11:24, cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus que peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí podemos ver que hay niveles de poder. Los demonios son tentadores, son mentirosos, son acusadores. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Los demonios son malévolos, torturadores y asesinos. Marcos 9:14-29 podemos leerlo. Hemos visto que los demonios se oponen a Dios y batallan contra su pueblo. Ujú. En Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, también producen una falsa enseñanza, los demonios. Vamos a leerlo en Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, es posible tener sabiduría diabólica a nuestro alrededor, y sí, es inspirada por influencias demoníacas. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los próximos tiempos algunos apostatarán de la fe y escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los demonios pueden ser fuertes y con poder. Marcos 5:3-4 lo podemos ver evidentemente con el Gadareno. Hay una fuerza sobrenatural demasiado grande. Demonios pueden causar enfermedades y dolencias. Mateo 12:22
Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. El destino de los demonios ha sido determinado, ellos ya lo saben, están destinados al hoyo. Eso lo encontramos en Marcos 1:24 y Apocalipsis 20:10. Entonces en Marcos 1:24 dice así: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos saben. En Apocalipsis, así como lo leímos anteriormente, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que ellos saben que les espera. Nuestra cultura ha sido atraída, lamentablemente, involucrada con el ocultismo, lo cual le ha dado más poder a los demonios de lo que tienen o de lo que deberían de tener. Jesús nos dio poder y autoridad sobre las fuerzas demoníacas, y aquí eso es lo importante. Lo podemos leer en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Algunas personas cuestionan este versículo diciendo, bueno, pero es que se lo dio solo a los discípulos, a esos 12. Pero resulta que en esa época también se lo dio a los 72. Pero resulta que en esa época, antes de Jesús, este, cuando él más bien comisiona, en Mateo 28 dice, enseñan a obedecer esas cosas que les he enseñado. Entonces, realmente no se cierra en que esto es algo de la era apostólica o era solo para los 12 o era solo para los 72, sino que podemos concluir que esto es para todos los discípulos de todas las naciones. Y eso nos incluye a usted y a mí. Sesión número 4. Proceso de demonización 1. Es importante comprender que en el lenguaje del Nuevo Testamento ha habido una confusión de traducción de la palabra griega daimonizomai. Se ha traducido como posesión demoníaca y eso puede implicar una propiedad. Una mejor traducción sería demonizado. Hay grados de demonización. Las escrituras no dan una claridad de categorías de demonización, pero John Wimber indica algunos términos que ha encontrado en la práctica. Está el nivel 1, el primer nivel, ocasionalmente tentaciones, acoso, problemas donde los cristianos viven la victoria la mayoría del tiempo, ¿verdad? Son cosas que vienen a la mente, son cosas que nos aturden, pero que constantemente bajo oración, bajo ejercicio de la autoridad que nosotros tenemos para someter nuestros pensamientos y quebrar el poder de eso que venga a nosotros, ocasionalmente vivimos esa victoria. Ese es el nivel 1. Luego el nivel 2, somos tentados, acosados y con problemas. Ya aquí el creyente, los demonios andan alrededor de la persona. Hay una actividad, una participación de la influencia demoníaca donde la persona empieza a ser atormentada. Eso lo vemos en Lucas 6:18. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. O sea, esto lo pongo de ejemplo como un versículo para recordarnos que espíritus inmundos atormentan, pero no necesariamente eh, debemos de tener claro que no podemos caer en la confusión de que esto no significa que la persona tenga una posesión demoníaca slash propiedad. En este momento, los demonios están teniendo una influencia demoníaca y están atormentando a la persona. Y el demonio anda alrededor de la persona. Luego, el tercer nivel, los demonios están sobre la persona, están afligiendo a la persona, oprimiéndola, enfermándola sobre la persona. Eso lo leemos en Lucas 13:10-13, donde Jesús sana a la mujer encorvada en el día de reposo. Esa curvatura que tenía en la espalda era por un demonio. ¿Por qué? Porque había una mujer ahí en la sinagoga y Jesús, sabiendo que, bueno, era conocida que tenía 18 años de tener ese espíritu de enfermedad, así lo dice la Biblia, andaba encorvada. Entonces, de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, tú eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces hubo una expulsión demoníaca. Sin embargo, aquí vemos cómo simplemente Jesús puso las manos sobre ella y hizo una declaración. Eres libre de tu enfermedad. Jesús no dijo espíritu de enfermedad fuera, sino que simplemente se concluye que el espíritu se va, puesto que la mujer se endereza luego y glorifica a Dios. Pero sí es muy claro que el demonio estaba sobre la persona oprimiéndola y por ende enfermándola. Cuarto nivel, los demonios están dentro de la persona, infestando o discapacitando. Mateo 9:33-34, Jesús sana a un hombre mudo. Aquí vemos y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, eh, aquí ya vemos el demonio dentro de la persona y ese es el cuarto nivel.
está infestado, está discapacitando a la persona. Y el quinto nivel es donde los demonios están controlando a la persona. Aquí sí hay posesión, aquí sí hay un dominio, un control. Aquí está inundada la persona de esta presencia demoníaca y por ende podemos asociarlo al nivel como el del Gadareno en Marcos 5, 1, 20. No se va a ver un cristiano en este nivel. ¿Ok? Entonces, que nos quede claro de que la palabra daimonisomai se ha ido malinterpretando a lo largo de las traducciones y realmente podemos concluir que es una demonización, no una posesión, pero que en un nivel de control sí es una posesión y no aplica para cristianos. Los cristianos simplemente tienen una demonización o una influencia demoníaca en distintos niveles. ¿A dónde? En nuestra alma, en nuestro cuerpo. Y vamos a tener probablemente eh, tentación, aflicción en pensamientos que vienen a nosotros, pero sí tener claro de que el cristiano no es posible que tenga posesión, ¿verdad? Que eso quede súper claro. Y por eso es que entonces ya podemos ver esto como una normalidad. La liberación es algo normal que Jesús ejemplifica con palabras, hechos, por lo menos yo he presenciado a lo largo de 10 años liberaciones demoníacas de cristianos, hasta de pastores, hasta personas de autoridad, donde es imposible que haya que haya un falso movimiento cuando el cuerpo se mueve de esas formas. Y sobre todo el fruto que se ve después de una liberación. La persona se siente totalmente alivianada, ve las cosas diferente, empieza a tener una vida distinta. Hay un antes y un después. Esto no es algo emocional ni es algo psicosomático. Realmente esto es algo de poder y es básicamente que el reino de Dios irrumpe el cuerpo de la persona. Vamos con la sesión 5, proceso demonización, parte 2. Hay 5 maneras comunes la gente adquiere demonios. Las escrituras no dan clara explicación de esto, pero es lo que John Wimber ha encontrado a lo largo de sus más de 30 años de orar por personas y expulsar demonios de las personas. Una forma común que la gente adquiere demonios es por medio de la dedicación, ¿verdad? Los niños son dedicados o ellos fueron dedicados en cultos satánicos o a Satanás o a santos o a vírgenes, a dioses paganos, a menudo en templos, por el hecho de nacer, con parientes también que están demonizados como resultado de lo anterior, también pueden tener esa extensión de influencia demoníaca o que pueden adquirir demonios de esa forma. La otra forma es personas eh, como resultado de abuso de drogas, prácticas homosexuales, lésbicas, alcoholismo, personas que a menudo se demonizan. También sucede cuando invocan o hacen un pacto con el diablo o presencias demoníacas en sus vidas, comprometerse a culto pagano o a dioses paganos. Luego, algunas veces las personas son víctimas de ataque demoníaco por o causado por la oración de conventos de brujas o trabajo de magia negra. Entonces, según John Wimber, a veces no hay una causa o efecto rastreable del por qué una persona tiene un demonio a veces. Sin embargo, en la práctica, eh, bueno, mi persona siempre haya una causa, ya sea una causa de alguna maldición o algo asociado en la línea familiar de la persona o algo asociado a una práctica en desobediencia a los principios de Dios. Cuando empezamos a alinearnos y a mezclarnos con otros dioses sin darnos cuenta o por ignorancia, empezamos a tener influencias demoníacas de manera que cuando nos damos cuenta hay una demonización. Y como les digo anteriormente, no es una posesión, pero sí es una demonización. Y eso puede costar la vida de matrimonios, la vida de trabajos de personas, puede costar la salud de las personas. Y por eso es que es tan importante creer en esto como algo real que las iglesias deben de practicar constantemente. Mecanismos de ser demonizados. Hay un patrón básico de demonización y es contacto, puerta de entrada, control interno. Entonces, las esferas de contacto, ¿cuáles serían? Los ojos. Una forma fácil de resumir eso son 5 sentidos, por medio de lo que vemos, lo que olemos, la boca, nariz, eh, oídos y el toque. Entonces son 5. Esas son las esferas de contacto. Las puertas de entrada están bajo el contacto prolongado. Cuando si constantemente vemos eso, que ya sabemos que es prohibido o que sabemos que es contrario a la voluntad de Dios, y empieza a envolvernos en tentación y caemos, pues obviamente tenemos una puerta de entrada.
Luego, el control interno, ya la persona le da luz verde a eso continuamente, no solo una vez, como les estoy explicando, sino que es algo continuo. Entonces, por ejemplo, estamos en YouTube y por algoritmo sale un video pornográfico, ¿verdad? Sería muy extraño que salga pues un video pornográfico si no estamos hablando de esas cosas, ¿verdad? Porque el algoritmo agarra todo lo que uno habla, pero digamos que sale. Entonces, resulta que lo veo así en 3 segundos, pa, le doy eliminar y totalmente removido. Y hasta puedo ir a mis caches a eliminar eso de mi teléfono. ¿Qué significaría una esfera de contacto? Mis ojos. ¿Qué significaría la puerta de entrada? Contacto prolongado, me quedé viendo. ¿Qué significaría control interno? Ya le di luz verde, ya me quedé viendo, ya lo acepté, ya lo estoy recibiendo, ya lo estoy disfrutando. Entonces ahí es donde empieza el mecanismo de demonización. Por eso es que tenemos que tener mucha cautela cuando viene la tentación a nosotros, cerrar la puerta y salir corriendo, en otras palabras.